Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Maná. Yo crecí en el pueblo y mi abuelita hacía un pan horneado pero delicioso. Ella lo ponía en un horno como de barro y un cucharón larguísimo de madera y ahí sacaba aquel pan que sabía a gloria. Yo imagino que esto era lo que sentían los israelitas cuando salieron de Egipto y Dios les proveyó milagrosamente pan del cielo y le denominaban maná. Maná, pan del cielo. Pues bien, yo creo que sin pan no hay tierra prometida. Sin comer la palabra de Dios, que es una simbología de la palabra de Dios, no podemos estar nutridos para poder conocer a Dios y sus promesas. Hoy vamos a ver una historia fascinante. Dicho sea de paso, estamos haciendo un recorrido por toda la Biblia en un podcast que se llama Cita con Dios por Daniel Arbolais, y ahí donde leemos la Biblia y estos son los comentarios espontáneos acerca de esas escrituras. Pues el rey que hoy vamos a ver está en 2 Reyes capítulo 16 y se llama Acaz. Vamos a sacar lecciones buenas de un hombre malo. Sí, cada vez que veas un ejemplo antitético en la Biblia, es decir, no era la mejor ética de ese personaje, en el fondo Dios quiere enseñarnos buenas lecciones para que aprendamos aún de sus malos ejemplos. Esto es lo que hizo Acaz. Acaz comienza la Biblia diciendo que él no siguió el ejemplo de su padre David, de su patriarca David. Tenía buenos progenitores, pero él decidió caminar por los malos pasos. ¿Alguna vez tú has visto una familia que de verdad es una familia excelente y de pronto el hijo tomó malos caminos? Y hay gente que juzga a padres y dicen, seguro que no era buen padre porque ese chico, esa chica hizo o deshizo. Creo que esto no es justo, porque en la Biblia vemos, por ejemplo, también el padre del hijo pródigo era bueno, pero el hijo se hizo pródigo. Viceversa también. Vemos ejemplos donde de pronto los padres eran muy malos y el niño salió muy bueno. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que cada uno tiene que dar cuentas delante de Dios. Tiene que dar cuentas, sí. Y en este caso de Acaz, la Biblia pues le trajo consecuencias, dice la Biblia, a Dios porque de verdad se portó muy mal. ¿Por qué mal? Comienza también diciendo que este hombre hizo algo casi que indescriptible. Este hombre sacrificó a su propio hijo a una deidad pagana. Sí, en los tiempos de otrora, en los tiempos antiguos, habían deidades que se sacrificaban sus hijos en honor a ese demonio, porque no podría decir ni siquiera Dios con letra minúscula, a ese demonio. Y bueno, en el caso de Moloch, que era la deidad de esas tierras, era una estatua hueca y tenía como horno, leña y cosas que se encendía y luego tenía unas manos extendidas. Y allí depositaban a los niños para ser quemados, incinerados vivos. ¡Qué maldad tan grande! Sí. De hecho, tocaban tambores, según historiadores, para ahogar el gemido, los gritos de los niños que eran sacrificados. ¿Quién podría hacer esto? Hago un paréntesis. Algunos me dicen, pastor, ¿cómo puede ser que Dios en el Antiguo Testamento, por lo general en el tiempo de Josué, pedía que de pronto Dios llegase y el pueblo de Israel eliminase a toda una población, no dejaran a nadie vivo? Pues precisamente ejemplos como este. De hecho, la Biblia dice en 2 Reyes 16 que esto era lo que hacían las naciones paganas, pero el pueblo de Dios no estaba supuesto a hacer esto. Entonces por eso es que Dios tenía que eliminar a esas personas sobre la faz de la tierra por la maldad que le infligían a sus propios hijos. Y en este caso fue algo tan pecaminoso que luego otros iban a emular lamentablemente. Pero Acaz, de verdad que es el primer registro de un rey haciendo esto, y es terrible lo que hizo un rey, por lo menos de Judá, hacer esto a su propia familia. Yo creo que cuando hay un espíritu anticristo, se levanta en contra de la próxima generación. ¿Por qué digo esto? Cuando Jesús nació, cuando Cristo nació, inmediatamente Herodes mandó a matar a todos los niños de su edad. Cuando Moisés nació, igualmente Faraón hizo lo mismo. El espíritu del anticristo odia a la próxima generación y es lo que está sucediendo hoy. Se están inmolando a nuestros propios hijos con filosofías, con
distorsiones de identidad, de género. Esto es una perversión. Estamos dañando a la próxima generación. El enemigo se ha levantado y atacado a nuestra próxima generación. Pero yo sé que Dios va a levantar este indicativo, porque así como atacó a los niños en los tiempos de Jesús, de Moisés, se levantó unos grandes paladines, defensores de la fe, como el caso de Moisés, y yo creo que igualmente ahora se va a levantar una nueva generación, y la generación que el mundo no puede cambiar será la que cambiará al mundo. Así que, padres, Dios va a usar a tu hijo, a tu hija, de maneras fantásticas, y tu responsabilidad es cuidarlos, como hizo y vimos ayer Jerusa. Así que esto es algo muy importante. Luego hace algo, dice que hay una guerra en ese momento, y hay una guerra, y Dios en su misericordia tiene misericordia de Acaz, a pesar de Acaz ser un hombre que no estaba en caminos correctos. Dios tuvo misericordia de Acaz. ¿Y sabe qué sucedió? Dios libró a la ciudad de Jerusalén. Sí, se levantó el rey de Israel, se levantó el rey de Aram, se hicieron un complot, pero no pudieron destruir a Jerusalén, aunque mataron a 120,000 y luego se llevaron cautivos a muchos de los judíos, pero no fue derrotada. Y no fue derrotada por lo bueno que era Acaz. No fue derrotada porque Dios tuvo misericordia y se acordó del pacto que hizo con su patriarca David. Te voy a decir, hay bendiciones que nuestros hijos van a recibir debido a nosotros. Sí, yo recuerdo cuántas veces mi abuelita bendijo a personas. Yo recuerdo que mi abuela tenía un kiosquito, una mini bodeguita, y ella ahí vendía productos, y venía la gente y le pedía fiado. Como ella no sabía leer, nos ponía a nosotros los nietos a llevar las cuentas. Y yo le decía, abuelita, mire, este debe, y no debería de darle más fiado. ¿Y qué cree que hacía mi abuelita? Decía, hijo, hágalo. Lo que yo hago por usted, por él, alguien más lo va a hacer por usted. Y cuántas veces me llegan bendiciones que yo sé que fue mi abuelita, que yo sé que fue mi madre, que sirvieron, que fueron generosas, y que hoy yo estoy cosechando bendiciones. Padre, madre, tú eres el ser humano más conectado a tus hijos, y por eso tú tienes que constantemente interceder, hacer las oraciones que ellos no van a hacer. Y tú eres el punto de transferencia de bendición a la próxima generación. Y no importa dónde estén o cuán perdidos estén, las bendiciones, dice la Biblia, los alcanzarán. Así que a orar y convertirse en un intercesor, así como Job dice que se levantaba todos los días y hacía sacrificios por sus hijos, o sea, clamaba por sus hijos. Ser padre es ser un intercesor. Ahora, luego dice la Biblia que este hombre hizo un pacto con el rey de Asiria. Y este hombre sacó los tesoros de la casa de Dios para llevarse a este rey, para comprarlo, en otras palabras. Y estando de visita en Damasco, dice que allá vio un altar pagano y quiso copiar ese mismo altar y lo envió para Jerusalén para que el sacerdote, sumo sacerdote Urías, lo pudiera hacer. Y lamentablemente este hombre también siguió las instrucciones de este rey pagano y lo hizo. Déjame decirte, estamos en tiempos donde aún los hombres y mujeres de Dios se corrompen por intereses o por querer complacer al poder, y esto nunca es bueno. Luego, este hombre hizo dos cosas tremendas. Quiero que sepas que la historia de Acaz está también descrita en Segunda de Crónicas, capítulo 27. Y ahí vemos otros detalles. Por ejemplo, dice que él cerró la puerta del templo para que la gente ya no fuera a orar. Lo primero que atacó fue cerrar las puertas de la oración. Y segundo, él tomó, luego dice la Biblia, el altar, que era la fuente donde la gente se lavaba, y quitó esto y lo movió del lugar e hizo cosas desastres. En otras palabras, quitó la santidad. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros queremos innovar mucho, pero nuestra innovación debe ser por inspiración del Espíritu. No podemos innovar copiando las cosas del mundo, copiando las cosas paganas. Yo creo que estamos en tiempos donde a veces al emular, copiar todo lo que el mundo hace y traerlo a la iglesia, dejamos la santidad
y nos volvemos seculares. Entonces, en vez de hablar de santificación, estamos hablando de la secularización del cristianismo. Y ahí cesa la oración y cesa la santidad. Acaz es un ejemplo que no toda innovación viene de parte de Dios y que mejor que tener ideas así inteligentes deben ser ideas inspiradas de parte de Dios. La Biblia dice que el mundo se convierta a ti y tú no te conviertas al mundo. ¿Quieres ser efectivo para Dios? Déjame decirte algo, de verdad, ¿quieres ser efectivo para Dios? Guárdate para Dios, vive en santidad para Dios. Y claro, sé innovador, haz cosas nuevas, qué bonito. Pero no pierdas de vista las cosas que son fundamentales en la fe. La santidad, la búsqueda de Dios, el amor por la palabra de Dios, el servir al prójimo, estas cosas deben ser inamovibles. Y yo creo que se puede ser tradicional en la teología y se puede ser vanguardista en la metodología, en las cosas nuevas. Se puede ser. Y Dios nos está llamando a ser una generación balanceada, pero sin perder de vista los fundamentos. Porque esto va a pasar. Eventualmente el pueblo de Judá, y vamos a verlo más adelante, fue llevado cautivo. Perdieron su esencia espiritual, perdieron su santidad, se secularizaron y eventualmente fueron esclavizados. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Así que la lección principal es: sé una persona de intercesión por la próxima generación. No toda innovación viene de parte de Dios. Tenemos que tener ideas inspiradas más que ideas inteligentes. Y podemos utilizar el trasfondo, nuestros patriarcas, como inspiración. Y si no fueron buenos, podemos usarlo como inspiración a la inversa también. Por ejemplo, yo quiero ser como todo lo contrario a mi papá. Si mi papá fue un hombre que no fue bueno, no crecí con él y me abandonó, no fue un hombre fiel, no fue un hombre íntegro, bueno, yo quiero ser todo lo contrario a él. Y por eso cada uno le vamos a dar cuenta delante de Dios. Supe de dos jóvenes que uno llegó a ser un eminente abogado y el otro terminó en la calle. Alguien le preguntó al chico en la calle: ¿por qué tú fuiste o caíste en esta situación? Y él dijo que mi padre fue un alcohólico y no tuve un buen ejemplo y terminé en la calle por eso. Le preguntaron al exitoso abogado: ¿y tú por qué estás en esta posición de éxito? Y él dijo lo mismo: es que mi padre fue un alcohólico y yo simplemente no quería ser como él. Así que cada uno de nosotros tenemos el privilegio de decidir cómo vamos a servir a Dios y qué futuro vamos a dejar a la próxima generación. Y Dios está contigo y te va a ayudar. Y tú puedes salir adelante, no importa lo que ha pasado en el pasado. Vas a salir adelante con la ayuda de Dios. Esa es mi oración y este es el maná de hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. La paz de Dios.